En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Bienvenidos a este estudio bíblico del primer domingo de Adviento, ya con el Evangelio de Mateo durante este ciclo litúrgico A. Y tenemos en esta ocasión, para comenzar el año, una lectura escatológica. Escatón, que quiere decir lectura del fin, el fin del mundo. No está diciendo Jesús que ya va a pasar, pero nos quiere regalar recomendaciones para actitudes, para comportamientos que nosotros necesitamos solidificar para que cuando llegue ese momento estemos listos. Así que no es para meter miedo ni nada de eso, pero es para comenzar el año como si fuese el Big Bang. Nos pone un texto de estos que nos deja, wow, esto es más grande de lo que yo pienso. Así es. Y lo hará también al final del año litúrgico. Bueno, pues, pero vayamos entonces al texto de este domingo, que está en el capítulo 24, versículo 37 al 44. Y yo lo divido en tres pequeñas porciones. La que habla de Noé al principio, luego cuando empieza a hablar de dos hombres y dos mujeres. Uno será llevado, una será llevada. Y por último, el ladrón. Y en medio de eso hay recomendaciones que nos hace Cristo Jesús. Yo también recomendaría que se lea el capítulo 25 de San Mateo para que de una vez ya agarre las recomendaciones viniendo de Cristo Jesús de cómo tienen que ser los comportamientos de una persona que quiere pertenecerle a Dios. Vemos entonces el primer ejemplo. Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Esta primera parte no es que venga el Señor a darnos, a meternos miedo. Primero que todo, ¿qué pasa en el tiempo de Noé? Que la creación ha perdido su norte, la creación ha perdido la vocación que tenían de ser reflejos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Pues con la libertad que nos dio el Señor ahora entonces, no estamos asemejándonos a nuestro Creador. Pues en el tiempo de Noé dice entonces que Dios quiere renovar su creación. Y como va a pasar es que le da mensaje a Noé que construya un arca. Y que entonces en esa arca va a meter todos los animales, pero es como una invitación a nosotros a decir, Dios no se equivocó cuando creó todo esto. Dios sabía que es una bendición. En este momento tiene que haber una renovación de ese llamado original a ser creación y semejanza de Dios, y entonces se va a llevar a cabo a través del arca. Bueno, pero ¿qué es lo importante entonces? Porque dice que en el tiempo de Noé la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en el que Noé entró en el arca y llegó el diluvio. Los acabó a todos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Por un lado, ya lo decía ahorita, somos creación de Dios. Pero segundo,
El problema es que cuando no estamos siendo creación de Dios, no estamos dando testimonio de que somos creación de Dios con nuestra vida, actitudes, respuestas y comportamientos, deberíamos de notar el arca. El problema de esta gente fue que hacía lo normal de cada día, comía, bebía, se casaba, pero no notaron que había un arca. Y el arca es el signo de que tiene que haber un cambio. Eh, lo digo como se dice en estos lugares. A veces tenemos un elefante rosado metido en la sala de la casa y nadie lo ve. Tenemos un problemón en medio de nosotros, tenemos comportamientos que no son aceptables, tenemos actitudes con la pareja o hijos, hijas contra otras personas y no notamos que estamos siendo crueles. Entonces es allí donde no estás notando el arca que Dios está diciendo es necesito renovarte. Y la única manera de renovarte es que te dejes guiar sobre las aguas con el arca. Porque si no te montas al arca, te ahogas. Es un poquito entonces lo que esa primera parte está diciendo. Comer, beber no es malo, pero lo malo es que entonces actitudes que no son de Dios se vayan creciendo tanto y que no notemos el signo que Dios está poniendo en el arca, en este caso. ¿Cuál será el signo de Dios que parece como un arca que no lo estás viendo, no lo estás agarrando? Si causas tristeza, si andas rabioso, rabiosa, si vas viendo que hay actitudes de nuevo que no son de Dios y que las estás permitiendo, esos son signos del arca y son signos que eso tiene que cambiar. El problema es de verdad que el diluvio puede venir y tiene que venir y puede sostener el arca o destruir. ¿Cuál de los dos? Es decisión tuya y mía. Y básicamente la idea de Noé también se repite en esta segunda parte con estas dos parejas. Dos hombres están trabajando en el campo, mismas condiciones. Los dos, mismo sexo, mismas obligaciones en el mismo campo. Dos mujeres también con obligaciones idénticas, las dos están trabajando. Pero hay algo importante, es que el crecimiento de la vida espiritual no se ve, se vive. Y esa es la diferencia de aquel que es tomado y aquel que es dejado. Lo pongo otra vez con el ejemplo del diluvio. Cuando no hemos fortalecido nuestra vida espiritual, matrimonial, sacerdotal, de nuestra vocación a la que estamos llamados en este momento presente, entonces cuando llega el pequeño diluvio, te destruye las expectativas, te destruye lo que tú creías que eran tus sueños, pero es que así es la vida. Van a haber diluvios de ida y de venida, pero hay que identificar el arca, hay que tener crecimiento espiritual en nuestra vida, encarnar la oración, encarnar la palabra de Dios, encarnar los mandamientos del Señor, que eso nos hace distintos. Es lo que divide a estos dos hombres. Dos que hacen lo mismito, trabajan, pero hay algo en uno de ellos que permite que sea tomado, que sea entonces eh, un testimonio de la vida de Dios y que entonces pasa a formar parte de ese grupo de Dios. Capítulo 25. Decía que el capítulo 25 tiene como las respuestas a estas preguntas en el capítulo 24 del mismo evangelio. Son como uno complementaria al otro. Dice el capítulo 25, es que estaba desnudo y me vestiste. Es que me viste con hambre y me diste de comer. ¿Y cuándo te vimos? Pues cuando lo hiciste con uno de estos pequeños. Entonces, ¿cómo se construye el reino de Dios? En cosas diminutas, en cosas muy, no son tan espectaculares, en cosas que no van a ser publicadas en los diarios, por supuesto que no. El momento de oración que hiciste,
el momento de una limosna que diste, el momento de un perdón que otorgaste a una persona que la va a sanar a esa persona y te sanas tú también. Eso hace que tú seas de un grupo distinto. Trabajas en la oficina con gente que sabe lo mismo que tú, hacen el mismo trabajo y lo hacen muy bien, perfecto, pero la vida de la semejanza de Dios es distinta. Y entonces uno de ese grupo será tomado, otro será dejado. Y la tercera parte viene con dos recomendaciones al principio y al final, como un sándwich. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Es la primera recomendación y luego va a seguir con la parabolita, digamos. Pero entonces fíjese que está diciendo hay que velar, hay que ser permanentemente perseverantes. Hay que poner atención, no estar en la distracción de la que se hablaba en el primer ejemplo. Y estén preparados, es decir, encarne lo que está aprendiendo de Dios. Ese velar, ese orar, ese eh, leer la escritura, que sea su armadura, que comience a volverse carne en usted para el momento de la necesidad, que es el momento en el que llega el Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Y termina otra vez con la recomendación, también ustedes estén preparados, 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 porque a la hora que menos lo piensan vendrá el Hijo del Hombre. Pero entonces, ¿qué tiene que ver este ladrón aquí? ¿Es que Dios es un ladrón? ¿Es que Dios entonces anda buscando nuestra caída? ¿Es que Dios entonces eh, va a ponernos una trampa para que no sepamos? ¿No sepamos que Él está presente? No, Dios por supuesto no es así. Así somos nosotros. Nosotros le ponemos trampas a la gente y le hacemos preguntas capciosas. Nosotros somos especialistas para meter cizaña por ahí, pero Dios no. Pero entonces, ¿por qué pone el ejemplo de un ladrón? ¿Cuándo te das cuenta que el ladrón se te metió a la casa? ¿Sí? Cuando te están faltando las cosas. Cuando te faltó el computador y yo lo dejé aquí. No encuentro mi teléfono. No encuentro tal cosa. Ah, tuviste un ladrón de visita en tu casa. Hasta ese momento te diste cuenta. Los momentos de Dios son así a veces. Hay un momento divino en el que tú te encuentras y puede haber una discusión, puede haber una celebración, X, Y, Z, cualquiera que sea el caso, positiva o negativa. Pero tendrás la oportunidad en ese momento de responder como un hijo, como una hija de Dios a esa situación. Y entonces, para cuando ya pasó, dirás, bendito sea Dios, que fui testimonio y no me porté como un energúmeno. Bendito sea el Señor de verdad, porque ese momento llegó como un ladrón llega, que lo sorprende a uno y uno no sabe cómo reaccionar. Pero cuando estás lleno de Espíritu Santo, de palabra de Dios, lo que he dicho antes, de encarnar esa experiencia cristiana, entonces la respuesta tiene que ser al nivel de Dios, a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces? Es el velar y el estar preparados. Porque a nosotros nos interesa que esos momentos de llegada del Hijo del Hombre, que pasen, porque son deliciosos para nosotros. Es maravilloso sentir que Dios estuvo con nosotros y que yo reaccioné como un hijo de Dios. Por eso repito, en el capítulo 25 se nos habla de 10 vírgenes que estaban para un matrimonio. 5 tienen lámparas con aceite y extra, y 5 que tienen lámparas, pero no tienen aceite extra. Terminan por apagárseles las lámparas a ellas. Las que tenían extra, esas sí pudieron. Entonces hay que ser previsoras, previsores nosotros, los cristianos, no para 5 minutos, no para un minuto, sino para
hasta la vida eterna. De una vez ir preparando el aceite desde ya. ¿Y cómo se ve ese aceite? Lo repito con el final del capítulo 25 de San Mateo, que dice, porque me viste hambriento y me diste de comer. Vengan benditos de mi Padre. Pasen entonces a la gloria que estaba reservada para ustedes. Entonces no había una predestinación. Lo que hay es vida de Dios, pero hay que darle oportunidad a esa vida de Dios que se fortifique en nuestro corazón. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón, nuestros días, nuestras agendas? Están llenos de todo menos de aquello que te hace semejante a Dios. Pues es al comienzo de este año litúrgico, nos está pidiendo la liturgia. Este es el abreboca. Y te queremos decir que esto es necesario para ti, que no lo dejes pasar. Dios los bendiga.